Hola, este video tiene la finalidad de mostrar cómo se resolvió el problema planteado para la materia de métodos numéricos dirigida por el profesor Lenin Augusto Echavarría Cepeda. Somos del equipo 1 conformado por Álvarez Santiago Beatriz del Carmen, Álvarez Zapata Jorge Luis, Ortiz Santoyo Andrea Mareni, Quintero Chacón Aranza y Reynoso Ríos Viviana Margarita. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Biotecnológica en UPIG. Nuestro problema está basado en crecimiento bacteriano. Los datos de la tabla fueron recolectados usando un cultivo de pseudomonas durante el crecimiento en un medio de cultivo que contiene salicilato como única fuente de carbono y energía. Para resolverlo, nos planteamos tres preguntas. La primera es, ¿podríamos determinar el intervalo de tiempo de la fase estacionaria y fase de muerte con estos datos? La segunda, ¿es posible determinar una función que describa todo el crecimiento de la bacteria? Y por último, ¿se podrían determinar los parámetros de crecimiento de la bacteria? Solución. El intervalo de tiempo de la fase de muerte consideramos que no es posible determinarlo. No conocemos cómo van disminuyendo los nutrientes desde la hora 0 hasta la hora 28, ya que de esta manera podríamos determinar cómo los nutrientes se están agotando con el tiempo y comenzarían a morir las células. Observar las fases del crecimiento de la bacteria en una gráfica aritmética es difícil, por lo tanto, es mejor realizar una gráfica semilogarítmica, es decir, aplicar logaritmo de base 10 a las unidades formadoras de colonias por sus siglas UFC y graficar con el tiempo en escala aritmética. De esta manera se observan mejor las fases de adaptación exponencial y estacionaria. Se puede determinar analíticamente el intervalo de las fases. Adaptación, que va de 0 a 4 horas, exponencial de 4 a 12 horas y estacionaria de 12 a 28 horas. ¿Es posible determinar una función que describa todo el crecimiento de la bacteria? Para determinar una ecuación que describa las fases de adaptación exponencial y estacionaria, se procede a realizar una regresión por mínimos cuadrados de cuarto grado, utilizando los datos de la tabla. La ecuación que estamos buscando es la siguiente. Calculamos el siguiente sistema de ecuaciones. Al calcular estos valores mediante funciones de Excel ahora sustituimos en las ecuaciones. Tenemos 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Al resolver el sistema de ecuaciones obtenemos el valor de A, B, C, D y E. Al sustituir las constantes en la ecuación, esta es una ecuación que describe el crecimiento de la bacteria, la cual es casi la misma a la línea de tendencia calculada por Excel. Por lo tanto, se puede concluir que esta ecuación tiene un coeficiente de determinación de 0.9615 y es una buena aproximación para describir todas las fases de crecimiento de pseudomonas. ¿Se podrían determinar los parámetros de crecimiento de la bacteria? Solución. Se va a calcular el tiempo en el que la célula tiene una duplicación o bipartición. Para esto se utiliza la siguiente definición. El aumento en número de células que se produce en un cultivo bacteriano creciendo exponencialmente es una progresión geométrica de base 2. Cuando dos células se dividen, se convierten en 4 y esto se puede expresar como: debido a esta progresión geométrica, existe una relación directa entre el número de células presentes inicialmente en un cultivo y el número presente tras un periodo de crecimiento exponencial, donde n mayúscula es el número final de células, n mayúscula subíndice 0 es el número inicial de células, n minúscula es el número de generaciones que han ocurrido durante el periodo de crecimiento exponencial. Utilizando la ecuación anterior, podemos determinar el número final de células después de una generación o duplicación. Calcularemos el valor de n mayúscula utilizando el valor de n minúscula igual a 1, que es cuando hay una generación de células o duplicación, y n mayúscula subíndice 0 es igual a 15.000. Entonces solo es necesario multiplicar n mayúscula subíndice 0 por 2, lo que nos da un valor de 30.000. Necesitamos hacer una interpolación para conocer el tiempo en el que hubo una duplicación. Haremos una gráfica de la hora 4 a la hora 8. Para obtener la ecuación,
Realizaremos una regresión por mínimos cuadrados de segundo grado, utilizando los datos de la tabla. La ecuación que estamos buscando es la siguiente. Realizando un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas y 3 ecuaciones, ahora calculamos estos valores mediante funciones de Excel y obtenemos. Resolviendo el sistema de ecuaciones, las constantes son las siguientes. Sustituyendo las constantes, tenemos una ecuación de la siguiente manera. La variable y representa las unidades formadoras de colonias por mililitro y la variable x el tiempo en horas. Sustituimos la variable y por el número de células finales, n mayúscula igual a 30.000, y despejamos para que la ecuación esté igualada a 0. Ahora, utilizando el método de Newton-Raphson mediante el siguiente código, obtenemos un tiempo de 5.953.686 horas. Por lo tanto, para saber el tiempo que tarda la bacteria Pseudomonas en duplicarse, solo se realiza una resta del tiempo final y el tiempo inicial. Esto da de la siguiente forma. La conclusión es que el tiempo en que tarda la bacteria Pseudomonas en duplicarse es de 1.95.368 horas. Un parámetro muy importante es la constante de la velocidad de crecimiento, que se determina mediante la siguiente ecuación, donde K es la constante de velocidad de crecimiento y G es el tiempo de generación o bipartición. Procedemos a sustituir el valor de G en la ecuación y obtenemos lo siguiente. Se concluye que la constante de velocidad de crecimiento es 0.3548 hora a la menos 1. El significado de G es una medida del tiempo que tarda una población en duplicar su número de células, mientras que K es una medida del número de generaciones que ocurren por unidad de tiempo en un cultivo exponencial. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Por nuestra parte es todo. Esperamos que la solución haya quedado clara. Gracias por su atención.